Ya inicia Zona 8, Tertulias y más. El espacio de noticias y opinión para empezar el día como Dios manda. Zona 8, la experiencia informativa que realmente importa. Quedan con ustedes nuestros panelistas. Para más de mis amores, tengan todos un fin de semana lleno de Dios, que estemos en casa, que estemos en salud, que tengamos a nuestros amigos cerca y felices. Y si no es así, que tengamos la suficiente fuerza y esperanza para levantarnos y seguir adelante. Eduardo Soto les da la bienvenida a esta emisión de Zona 8, Tertulias y más, en compañía de Pastora Portugal, Víctor Manuel Delgado, Rubén Polanco, Arsenio Samaniego en los controles y Patricia Ocando Camino en la producción, recordándoles que estamos a mitad del mes de octubre, aniversario de Radio Hogar número 71, una emisora que ha estado al servicio del país desde la evangelización, pero también desde la defensa de la democracia y la construcción de ciudadanía. Necesitamos de ti, que nos estás escuchando, para continuar esta labor. No podemos solos, la situación del país, y sabemos que también la tuya, está difícil, pero si tú aportas, aunque sea un centavo, vas a ayudarnos a seguir adelante en esta tarea de evangelización y lucha por tener un país sano desde nuestras instituciones. Por todo esto, vamos a orar. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desoigas nuestras súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, Virgen gloriosa y bendita. Amén. Ya volvemos a Zona 8, Tertulias y más. ¿Cuál es tu sueño? Cuando sea grande, quiero ser un gran ingeniero. Cuando sea grande, quiero ser veterinaria. Cuando sea grande, quiero ser violinista profesional. Soñar es el primer paso. Ahorrar, el siguiente. Enseña a tus hijos el valor de creer en sí mismos, abriendo una cuenta de ahorro Mi Futuro Banconal. Porque más que ahorrar, es crecer. Banco Nacional de Panamá. Grande como tú. Cuando ves las compuertas del canal, ¿en qué piensas? En turismo. En comercio. En todos los barcos que pasan. En puertas que se abren y dejan pasar mucho más que barcos. Dejan pasar el bienestar para todos. Son compuertas, sí, pero también abren paso al progreso, generando los aportes que permiten renovar los hospitales y que harán posibles nuevas y mejores escuelas. Esto es un hecho por los aportes de tu canal, Canal de Panamá. Siga con nosotros en más de Zona 8, Tertulias y más. Sobremesa, la conversación estimulante del día. Como cada viernes, contamos con la presencia del profesor Víctor Manuel Delgado. Él es abogado, profesor de Derecho, ex superintendente de la Superintendencia de Sujetos No Financieros. Me la aprendí, profe. Está muy bien. Que tenía esta función, pues, de buscar que se manejaran muy bien los dineros que están circulando en Panamá fuera de los bancos, ¿no? Que en otros tipos de instituciones. Y él nos va a ayudar, pues, a analizar lo que está pasando en Panamá y el mundo. Quisiéramos iniciar solo para engrasar el sistema y tener calistenia aquí por lo que podemos comentar más adelante, el tema Perú. Ayer cerró Perú el día con otro disturbio mega grande, mega loco, y la posibilidad de que entre en un estado de emergencia, al menos la ciudad de Lima, que es donde más fuerte está en la situación. Vamos a escuchar qué dice el primer ministro. No sabía que Perú tenía primer ministro. Sí. Vamos a ver lo que nos dice el primer ministro y enseguida les comentamos el nombre. Adelante. El acercamiento a la problemática de la criminalidad que sufre la población. En ese sentido, vamos a anunciar la decisión del gobierno de declarar en emergencia, por lo menos, Lima Metropolitana,
Pero esto, a diferencia de otras ocasiones, no puede ser simplemente una declaratoria etérea, subjetiva, que no sirva para el ciudadano común. Tiene que venir acompañado de un paquete de medidas concretas y eficaces. Y el presidente de la República nos ha encomendado preparar ese paquete de medidas, someterlo a los técnicos, al debate técnico en el menor tiempo posible. Por eso, los ministros nos encontramos en sesión permanente hasta cuando tengamos ese paquete de medidas y podamos reunirnos para declarar en emergencia Lima, pero con contenido, con verdad, como hoy se ha dicho, como hoy se ha anunciado, de una manera inusitada. Aquí nadie encubre a nadie. Aquí nadie va a pretender tomar medidas inconducentes, insustanciales. Vamos a recordar lo que Luis Miguel Blanco, el periodista que tuvimos aquí el lunes, nos dijo, que es que allá en Perú las cosas no duran mucho si no se afinca muy bien, y todo indica que no se está afincando bien el presidente, podría no durar mucho en el cargo, ¿no? Y lo que empieza mal, usted nos lo dijo la otra vez, termina mal. Termina mal. Y él está reemplazando a Dina Boluarte, que fue sacada por el Congreso ¿cómo era la incapacidad moral? Permanente. Permanente. Y quedó él, el presidente del Congreso, en la presidencia. Él ha hecho una serie de actos. Lo primero fue tomarse las cárceles para hacer unas requisas. Los resultados fueron exiguos, pero bueno, hizo sus requisas en varias cárceles del país, y ahora ha firmado una serie, ellos le llaman autógrafas, una serie de decretos para de turismo, que si desarrollo de tal o cual rasgo peruano por aquí y por allá, en 5 o 6 áreas de Perú, mientras el país se le está incendiando porque no lo quieren por sus antecedentes políticos y legales, porque parece que tiene unas denuncias por acoso sexual y tal, ¿no? Y violación. Así que lo que empezó con unas revueltas en Perú y terminó con la salida de Dina Boluarte, ha continuado ahora con la exigencia de que también salga este señor Jorge Geri, que salga de la presidencia. Y Perú viene dando tumbos desde el 2014-15. Sí. Mira que yo tengo, bueno, es una manera de reflexionar sobre esto, pero sería interesante ver qué los peruanos opinan, ¿no? Y tener algo como del lugar, ¿no? De adentro, para entender. Yo digo esto, lo digo para entender lo que está sucediendo a nivel político, porque a mí me llama la atención, fíjate que en Perú, en los últimos 6 presidentes no han durado, no han cumplido. Siempre 8 en 10 años. Y siempre la vacancia la hace desde el Parlamento. Entonces genera una impresión como que no se está respetando esa representatividad popular del voto del presidente, que esa manifestación es de un tipo, vamos a ponerlo de esta manera, pero luego, no sé si es un tema del poder detrás del poder, o de cómo están cuadrados esos poderes desde el Parlamento, y le dan vacancia a los presidentes. Sí, es como un sistema paralelo de alternancia desde el Parlamento, y eso probablemente está haciendo crisis, porque no importa a quién pongas, el mecanismo probablemente ya está en crisis, no hay legitimidad, no hay confianza, y por eso pienso yo, es lo que tú estás viendo en las calles hoy, la juventud, el tema de inseguridad, y obviamente al que pongas no tiene legitimidad. Al que pongas. ¿Y cómo va a seguir eso entonces? Porque la gente, las personas, pensaría yo que los peruanos están pensando que quienes están poniendo son grupos, es el resultado de grupos de interés que no necesariamente representa, diríamos, la voluntad popular. Y ahí sería interesante saber qué piensan, cuáles son las posiciones a nivel de partido político, de grupos dentro del Perú, de izquierda, derecha, de centro, porque pareciera que acá el que manda es el Parlamento, ¿no? Peruano, desde los últimos 6, 7, 8 años. Si no se cuadran las cosas... Hay un funcionario nuestro allá, panameño, que era muy buen analista en sus tiempos,
quienes lo queremos y somos sus amigos, diríamos, en su tiempo era bueno, que es Olimpo Sáenz. Olimpo. Él es el cónsul allá. No, total, sería interesante. O sea, ya a ver si lo podemos, estamos en esa gestión, a ver si lo podemos ubicar. Claro. Para que nos dé su opinión, si puede, en la medida en que el cargo se lo permita, claro. Hacernos un análisis de la situación. Pero ciertamente está totalmente agotado el sistema político en Perú y no vemos otra salida. José Geri, se llama José Geri el presidente. José Geri. Y Enrique Álvarez, el primer ministro que habló en la nota que teníamos, tiene que aguantar solo en el puesto 6 meses. En 6 meses va a haber elecciones en Perú y pudiera tratar de salvarse la situación. Pero parece que las fuerzas vivas, digamos, si creemos que eso es muy orgánico, no lo sabemos del todo, no lo quieren ahí, ni siquiera para estos 6 meses que organicen las elecciones. Claro, y es curioso porque ahí vemos, por ejemplo, yo también viendo en los medios, y sí vi en la noticia que hay que son distintos actores los que están protestando o manifestándose. Ahí sí vi lo que tú comentaste, la generación Z, cómo eso está organizado. Entonces también están las mujeres, las posiciones feministas, por el tema que comentaste. La violación sexual. El mismo, en términos generales, también hay muchos grupos de poder que no ven en él la representatividad, y por eso que hay una exigencia de que, a ver, lo que he visto es una exigencia no solo de cambiarlo a él o de hacer un gobierno, de que no quiere dar ni chance de hacer el gobierno de transición. Hay otros que hablan de constituyente, inclusive que se vayan lo del parlamento, los congresistas también. Entonces, la cosa está seria, yo creo que... Ahora, profesor, usted que es científico político, ¿qué es lo saludable? ¿Qué es lo recomendable para que tampoco nos vayamos al despeñadero, ahí en Lima que lo tienen tan cerca, tener algo saludable que nos permita una transición ordenada? Esos son los consensos que ahí debe construir la clase política peruana, de ver una salida que no sea la más accidentada, sino la más pacífica, y que restaure un orden y a la vez tenga una solución que se valore legítimamente desde el marco constitucional peruano, pensaría yo. Pero lo que uno ha visto en los últimos, para decirlo así, en los últimos 10 años en Perú, es que los grupos están... Hay algo raro, todavía no tengo una lectura clara, porque desde que entró el presidente, el maestro, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Castillo. Pedro Castillo. Él era de la posición izquierda, tipo Perú Libre y esto. De izquierda. Y lo que han ido cambiando y reformando, esto han ido sacando precisamente lo que la voluntad popular votó en su momento, que fue Perú Libre, Pedro Castillo, bueno, hubo Baluarte, Dina era la vicepresidenta. Dina la vicepresidenta, pero era la posición de izquierda. Pero las mociones de censura contra ella y el gobierno vigente venía también de los grupos de izquierda. También. El grupo de izquierda. Entonces, pero obviamente los grupos de derecha tampoco... no han durado mucho ahí. No. Y pareciera que la posición de la derecha probablemente está valorando, tratando de que, para no afectar lo que es la economía y la estabilidad, la poca estabilidad que tienen, ¿no? El periodista que habló el lunes nos indicaba que el país, a pesar de todo esto que está pasando, el país crecía muy bien y tiene un crecimiento previsto para mayor del 4% este año y mayor el próximo año. O sea que eso va caminando a su manera, pero mientras el país se sofoca, ¿no? A sí mismo. Sí, Soto, pero él también fue claro en que está creciendo, pero solamente para la clase, para la clase privilegiada, que en cambio la clase obrera, todas estas personas de clase humilde, se mantienen cada vez peor. Él enfatizó eso. O sea, que este tipo, a ver si usted me aclara eso, como que este tipo de situación le conviene más a esta clase, que será algo motivado por esta razón. ¿Qué me dice usted, profesor? Bueno, podría ser. Lo que sí es preocupante, porque al final no vale la pena tampoco crecer a nivel económico si tenemos una coyuntura de este tipo que puede ser, podríamos decir, como una bomba de tiempo, ¿no? Así es. Al final todos van a perder si no se ajustan las cosas a nivel político. Dígame, Rubencillo. Oiga, viendo esa situación en Perú, yo he escuchado más de una ocasión venezolanos radicados aquí en Panamá decir que
la situación en Venezuela actual se generó por ese desgaste y esas malas prácticas de las entidades gubernamentales que fueron ascendiendo al poder a través del sistema democrático que en ese entonces existía en Venezuela y que ha desencadenado lo que hoy tenemos en Venezuela. Es una situación que viendo lo de Perú, no sería descabellado pensar que en el peor de los casos irían hacia ese camino, a quedar en la situación en la que está Venezuela, porque es una situación de desgaste de que cambian constantemente de presidentes por muchos escándalos y situaciones nada agradables, casos de corrupción que se mencionan tanto. Creo que el primer presidente, que era de la clase obrera, yo creo que nada más duró como un mes, 2 meses, y que eligieron democráticamente, o sea, no demoró mucho tiempo. Duró un poquito más. Así es. Pero como 6 meses, creo. Como 6 meses, algo así. Y de hecho cuando ascendió la señora, no recuerdo el nombre, que acaba de salir del poder, ascendió y automáticamente en las calles los peruanos decían, esta es peor que el que se fue y no va a durar mucho. Y en efecto es lo que ha sucedido. La situación es lamentable y nosotros tal vez no tengamos esa situación acá, pero habría que poner las barbas en remojo porque es lamentable que en un país de Latinoamérica sigan sucediendo estas cosas. Sí. Rubén, y definitivamente uno podría valorar que estos mecanismos de salida, como lo tiene Perú, de voto de vacancia o censura o moción, que luego declaran la vacancia del cargo, a pesar de que es un mecanismo que obviamente está en la Constitución, no necesariamente sea esa solución, sea el mecanismo que brinda una solución, al contrario, como que agrava la situación, porque quien pone no tiene la legitimidad, por lo menos la representatividad manifiesta desde el punto de vista del voto popular, ¿no? De las mayorías. Es así, y es lo lamentable. La cuestión es que tanto los sistemas políticos, la democracia que conocemos, de cada cierto tiempo elegir entre un menú de posibilidades, se agotó en América Latina y hay que repensarlo desde la Constitución, qué nuevas formas de elección podemos tener. Y también la lectura yo digo, porque sucede en todos los países, creo que también la impresión que hay en Panamá a nivel de la efectividad de las autoridades cuando quieren brindar soluciones a la población, ¿no? El desgaste que tiene la democracia en el sentido de que tú eliges en el momento, cada 5 años, en nuestro caso, las autoridades que te representan, y luego pareciera que esas autoridades en cargo o ejerciendo su función se alejan de los propósitos que la gente tiene algún tipo de expectativa. Entonces, se desconectan de esa realidad de la gente. Se desconectan de la realidad de la gente, exacto. Entonces ahí y siguen las necesidades y los problemas de las personas, del pueblo. Entonces la gente comienza a cuestionar esa efectividad. Probablemente hay una legitimidad formal, pero no necesariamente un tema de validación real del punto de vista social. Es decir, tú como te reconozco porque estás solucionando. Probablemente la lectura de las personas es, mira, una vez está en el cargo, en sus funciones, se aleja de los propósitos y comienzan a velar por los intereses de un partido, de un grupo económico, y no de los intereses de la nación o el bien común, por ejemplo. Yo creo que eso un poco es casi similar a la situación que sucede acá en Panamá. Al final creo que tanto las leyes como la Constitución se han quedado desfasadas a los momentos actuales que vivimos todos. Y yo entiendo que todos los cambios son duros, son difíciles, requieren de tiempo y muchos años, por lo menos aquí en Panamá, para que la Constitución pueda cambiar de manera que se adapte a los tiempos actuales y que haya mejores beneficios para todos los panameños, no solamente por lo que pueda hacer este gobierno, sino los próximos, porque ya los anteriores, bueno, definitivamente no lograron hacer los cambios constitucionales que requerimos. Y eso es similar a lo que sucede en Perú, es similar a lo que sucede en Venezuela y otros países de Latinoamérica, que requieren cambios porque la verdad las leyes actuales no están cumpliendo los propósitos de darle lo mejor a la población más necesitada, ¿no? Sí. A la luz de los acontecimientos es evidente. Sí, profesor. No, lo decía que, y no solo
verlo desde el punto de vista del presidente, para decirlo como poner los focos en el ejecutivo del presidente, sino a nivel de toda la estructura política del Estado panameño en el sentido de la representatividad. Es así. Porque tú ves que hay unos problemas que se dan y que probablemente si cada funcionario en su cargo, por ejemplo, ya sea en los gobiernos locales, tuvieran esa efectividad de solucionar problemas, habría problemas que no eran ni de existir si se canalizan a través de los representantes, la Junta, de manera efectiva, y no esperar que todo por eso hay todo un sistema y un engranaje, ¿no? que debe tener la capacidad de dar respuesta al pueblo panameño, y no solo esperarlo desde una posición central. Hay una... Sí. Esa mesa es de este man de la Junta Comunal. Rubén, tú tienes una nota muy interesante que nos toca, mal que bien también es algo de derecho internacional. ¿Lo tienes de ese lado? Rubencito. Rubén, ¿se le fue el audio? Sí, parece que se le fue. Vamos a continuar nosotros acá. Hay un tema aquí en Panamá que el presidente se sacó ayer de la manga y lo hizo estallar. Resulta que hay una supuesta funcionaria de la embajada norteamericana aquí en Panamá, de la embajada estadounidense en Panamá, que está amenazando funcionarios con quitarle la visa si continúan con sus gestiones, permitiendo que empresas chinas y el gobierno chino haga cosas aquí en el territorio panameño. Dice, déjense de eso o les quito la visa. El presidente no lo tomó a bien. Me sorprendió un poco el tono en el que lo dijo. Si es orgánico y no es montado, creo que se va a hinchar, y se va a hinchar para bien de los panameños. Vamos a escuchar entonces la nota del presidente ayer sobre el tema de la funcionaria norteamericana. Panamá tiene relación con China. No fue un invento mío. Ya ustedes saben de dónde viene y de qué manera llegó. Pero está allí. Y he pedido en múltiples ocasiones que no arrastren a Panamá a un problema bilateral de Estados Unidos con China. Para ejercer presión tiene que haber un presionado. Cierto es, y esa información sí la tengo, de varios, de que anda una funcionaria por ahí de la embajada amenazando con quitar visas. Eso no es coherente con una buena relación que yo aspiro a mantener con los Estados Unidos. Ellos son libres de poner y quitar visa al que quieran. Pero no amenazando de que, Gonzalo, si tú no haces esto, te quito la visa. ¿La quitan o no? Yo no lo sé. Pero el problema bilateral que no podemos desconocer de Estados Unidos con China no atrae a Panamá. Y mucho menos podemos nosotros, y lo digo con toda claridad, aceptar ese tipo de presiones, si las hay, para ir en contra de una seguridad jurídica respecto de contratos, establecimientos comerciales en Panamá, etc. El que aquí está en buena lid se mantiene en buena lid. Los contratos que existan con empresas chinas por parte del Estado son muy conocidos y muy pocos. El puente, hay una participación de ellos en el túnel, cosas que no se pueden eliminar, por más Estados Unidos que seas, no se pueden eliminar. Y por supuesto, que el estar hablando del tema, en la forma en que se ha estado llevando, yo creo que no es conducente a mantener una buena relación. Y yo a lo único que aspiro es respeto. A mí no se me ocurriría ir al estado de California a hablar de los problemas del estado de California o de los Estados Unidos dentro de su territorio. Yo aspiro a que este problema se maneje con la altura que corresponde entre ambos países. El mundo entero desea que sea así, porque las consecuencias van a ser enormes, enormes para el mundo entero. Pero de ahí a que arrastren a mi país a un problema bilateral sobre pretexto de cerrar una empresa aquí o quitar 3 visas allá, ¿en qué remedia eso la crisis que tiene China con los Estados Unidos? Yo creo que, y no se trata de esto de favorecer a nadie. Esa no es la manera, por lo menos en mi libro, de poder conducir relaciones respetuosas en función de la seguridad jurídica que tanto se aclama. Oye, este tema lo había traído Rubén
pero no nos contestaba cuando le hablamos. ¿Sabes por qué no contestaba? ¿Por qué? Estaba chateando con Olimpo Sáenz a Perú. Cuéntanos, Rubén, ¿cómo te fue con ese chat? Usted sabe que cuando usted comenta y que podríamos consultarle a fulano y Olimpio, que es una persona tan folclórica, y lo digo en el buen sentido, al dar declaraciones, es que usted se sentaba a ver una entrevista de Olimpio en la mañana. Oiga, el café se le acababa y usted entretenido por la manera como habla. Entonces siempre hemos tenido ese contacto porque Olimpio es muy abierto a dar entrevistas a los medios de comunicación. Y bueno, le acabo de chatear y me contesta que por la posición que tiene no puede hablar de ese tema, ¿no? Y en todo caso, obviamente, la autorización para que dé una entrevista tiene que venir de Cancillería, pero en este momento, por la posición que tiene, no puede dar declaraciones. Él es diplomático de Panamá, cónsul de Panamá en Perú. Sí. Así que esa es la situación. Desde el gobierno pasado, viene de hace rato. Sí, él viene de... No, para ver... No, yo creo que él viene de la administración del gobierno pasado, sí, correcto. Desde Nito, sí. Viene desde entonces. Pero bueno, tal vez en privado podamos pedirle que nos oriente para nosotros al menos contextualizar lo que estamos diciendo aquí. Nos vamos a pedirle que hagamos eso, un Zona 8 privado y para crecer nosotros en este conocimiento y seguir pudiendo orientar a los oyentes. Usted sabe, Eduardo, que es lógica la respuesta y la posición de él, pero uno como periodista hace la consulta. Sí. Mejor es pedir perdón. De eso se trata. Sobre este tema de la funcionaria que pudiese estar amenazando, y seguramente no lo hace porque ella quiere, es un modus operandi, ¿no?, que habrá establecido Relaciones Exteriores estadounidenses, de presionar a los gobiernos para conseguir ciertas conductas que le son afines a los Estados Unidos en perjuicio de China. ¿Cómo lo evalúa, profesor? Un poco complicado, porque la verdad, yo pienso que las palabras del presidente son muy acertadas, ¿no? En ese sentido. Uno no espera una relación diplomática de respeto estos mecanismos como de condicionamiento para llevar adelante la misma, ¿no? Fundamentalmente porque en las relaciones de Estados creo que deben de superar o trascender ciertas cosas muy puntuales, ¿no? Sí. Entonces hay mucho más, pienso yo que hay mucho más en las relaciones de Panamá y Estados Unidos que cosas muy puntuales, ¿no? Y definitivamente creo que el presidente tiene mucha razón en no dejarse esquinar, para decirlo de esa manera, ante el problema China-Estados Unidos. Nosotros no podemos quedar en el medio, y creo que es claro, no tiene sentido. Y bueno, habría que ver eso, la funcionaria de qué nivel sea, ¿no? A nivel del cargo habría que analizarlo, habría que ver, no dio mayor detalle en ese sentido, pero asumo que también habrán los mecanismos a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y hablar con la Embajada Americana a ver qué situación se da en ese sentido, ¿no? Profesor, ¿y cómo se manejaría legalmente eso? O sea, ella podría decir, te quito la visa porque tienes un trato con China, algo así, ¿sería factible? Es que también lo dijo el presidente, ellos tienen la prerrogativa de quitar la visa a quien quiera. No hay un parámetro legal establecido. Mira, hay reglas no escritas en diplomacia. Eso no. Ellos tienen la potestad propia. Inclusive se sabe que, yo creo que todo Estado igual, ¿no? Sí. Pero pensando de esta manera, si a ti te dan una visa, perfecto, pero inclusive tú puedes ir con la visa americana y no te dejan entrar. ¿Por qué? No te la quitan, pero tampoco te dejan entrar. Exacto, por otro tema de decisión, no sé, migratoria. Del oficial de migración. Exacto. Entonces, esa es potestad y prerrogativa de cada Estado, tomar la decisión. Quién sabe, a veces habría que ver las formas en que se hacen o se gestionan las cosas, ¿no? Que hay que cuidarlas, porque al final la relación de Panamá con los Estados Unidos es una relación de muchos años. Ha tenido sus bondades, exacto, pero y también sus desaciertos. Y yo creo que a veces hay que tener mucho cuidado en el sentido de poder gestionar esta cosa bien. Y la responsabilidad de todo a nivel diplomático de conocer bien la historia nuestra, ¿no? Y profe, es que tengo una metáfora, me estoy riendo porque tengo una metáfora en la cabeza, profe. Di la metáfora. pero es un parangón. Ustedes saben estas películas de Chicago y Al Capone, ¿no? Que llegaban a los bares o a los negocios, a las lavanderías y tal, le decían al dueño del negocio, me vas a tener que pagar mensualmente o semanalmente para que yo te proteja. Claro. Si tú no me pagas, yo voy a dejar de protegerte. Y dejar de protegerte significa que yo mismo voy a darte una paliza. Cosas de estas, ¿no? Eso es el mismo modus operandi.
O sea, si tú no haces lo que yo quiero, te voy a dar golpes. Diga, Rubén. Oiga, usted sabe que eso es muy discrecional y es cierto, como decía, siguiendo la línea de lo que decía el profesor, acá en Panamá también hemos tenido casos de extranjeros que llegan aquí a Panamá y los rebotan, como se dice en buen panameño, y no los dejan ingresar al país. Ahora, la situación esta que se ha dado, que ha hecho de conocimiento público de la funcionaria, creo que es un reflejo de su propio presidente, ¿no? Al hacer estas declaraciones públicas, estas manifestaciones, que al final son medidas de presión, así como en su momento Donald Trump mencionó cuando ascendió al poder que quería recuperar el canal, Sí, claro. o que los barcos, los buques de guerra tenían paso expedito y gratuito por el canal de Panamá, cosa que no ha sido así. Entonces, Ahora, al final siento que son medidas de presión y vienen en la línea de lo que ha marcado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Claro, claro. La cosa está puede que- ser muy desacertado, igual puede ser una mala gestión de una funcionaria, porque eso no es tan así tampoco, ¿no? No sabemos, profe. No hay claridad. No es claro, pero que el presidente se haya atrevido a soltarlo. No, exacto, así. por eso digo, tiene el valor porque quien lo dice es el presidente. Supuestamente producto de una pregunta que le hicieron. Exacto. Pero no lo sé. Exacto. Esas cosas no son tan Sí, así. no está del todo claro. Pero sí es importante que los funcionarios nuestros, por eso digo que el resultado va a ser a beneficio nuestro, es que tengamos la dignidad. Y sabes que yo estoy cumpliendo una labor, yo no puedo romper las reglas del juego porque tú me presionas. La Constitución, las leyes. Yo voy hacia adelante y si me quitas la visa, bueno, ahora, iré a ver a Mickey, pues. cada estado tiene la gestión que También, la también. potestad de ejercer sí. lo que quiera hacer, ¿no? A nosotros nos corresponde como panameños. Mira, yo siempre en ese tema de relaciones, del tema de los tratados y esto, yo pienso que Panamá siempre ha cumplido. Panamá siempre ha estado en esta ocasión del lado de la verdad. No hay tal cosa de la influencia china, no hay nada de esas situaciones de riesgo que ellos. Lo único que sí ha cambiado es la mirada de esa forma, la mirada de los Estados Unidos por el gobierno de turno hacia su política exterior y por lo tanto el nivel y la forma de influencia que ellos quieren hacer, que también tienen todo el derecho a hacerlo como ellos quieran, como poder hegemónico, pero bueno, nos toca a nosotros defender nuestros intereses. Y pararnos bonito, dicen los muchachos en la calle. Claro. Vamos a pasar rapidito a un tema antes de seguir al siguiente segmento, que es la crisis en Oriente Medio, que lejos de resolverse con la firma del pacto gestado por el mencionado presidente Donald Trump y que tiene a Turquía, Egipto y Qatar como garantes, ese pacto pende de un hilo a causa de estos cadáveres que debían ser entregados por Hamas de los secuestrados israelíes, pero que están a punto de ser considerados como desaparecidos porque no encuentran los cuerpos, dicen el grupo Hamas. En todo ese caos. Es lo que dicen ellos. Mira, tanto bombardeo, nos desbarataron la ciudad y no tenemos la tecnología para ubicarlos debajo de los escombros. Y están pidiendo ayuda técnica para poder encontrarlo. Es lo que ha dicho Hamas. Mientras tanto, la respuesta israelí es, pues no te doy comida, no dejo pasar la comida que tú necesitas hasta que tú no me entregues los cadáveres. Vamos a ver la nota y venimos al comentario. Las fuerzas de defensa de Israel identificaron hoy los 2 cuerpos entregados por Hamas a la Cruz Roja anoche. Se trata de 2 rehenes secuestrados durante los atentados terroristas de Hamas contra Israel el 7 de octubre de 2023. Israel sigue limitando la entrada de ayuda humanitaria a la franja, reclamándole a la milicia islamista no haber entregado todos los rehenes como estaba estipulado. Grupos humanitarios están pidiendo a Israel que reduzca las restricciones ante la desesperada situación de los gazatíes. Por fin pueden llorar a sus seres queridos. Rehenes secuestrados durante el ataque terrorista del 7 de octubre y fallecidos bajo cautiverio de Hamas. Este miércoles se devolvieron 4 cadáveres más como parte del acuerdo de paz negociado por Estados Unidos y que dio comienzo a un alto el fuego. Pero Israel quiere más. Hasta ahora Israel solo ha recibido los restos de 9 de nuestros rehenes asesinados el 7 de octubre o durante su cautiverio. Exigimos a Hamas que entregue a los rehenes restantes, a los 19 rehenes cuyos cuerpos aún se encuentran en la franja de Gaza. Hamas ha entregado hasta ahora 10 ataúdes, uno de los cuales contenía un cuerpo que no era de un rehén israelí, según informó el ejército. Hamas afirma que tiene dificultades para localizar a los fallecidos.
Existe una dificultad extrema debido a la destrucción masiva, por lo que se necesita equipamiento. Estamos solicitando que se traiga equipamiento para poder retirar los escombros y recuperar los cadáveres. Hasta que sean devueltos, Israel parece estar limitando el flujo de ayuda a Gaza. Radio Hogar. Cientos de camiones esperan para ser inspeccionados por las autoridades. Israel niega estar bloqueando la ayuda. La ayuda sigue entrando en la franja como de costumbre y como parte del acuerdo el paso fronterizo de Rafah permanecerá abierto. Estamos en estrecho contacto con nuestros socios y hemos cumplido con nuestra parte del acuerdo. Ahora pedimos a Hamás que haga todo lo posible por cumplir su parte del acuerdo. La Cruz Roja respalda las afirmaciones de Hamás de que se necesita más tiempo para localizar los cadáveres, al tiempo que insta a Israel a dejar pasar los camiones. Aunque puede que se necesiten más escenas como esta para que las cosas se pongan en marcha. La verdad es que hasta que no aparezca el último cadáver, esto no va a dar el siguiente paso, que es el desarme y la entrega del territorio para reconstrucción. Así que esto va a tomar se agudiza la situación, se vuelve a agudizar. A situación como esta de que si tú no me entregas los cuerpos, yo no te doy comida, el Papa León habló ayer. En el aniversario número 80 de la FAO y en la sede de esta organización por los alimentos mundiales en Roma, el Papa fue y habló en español. Vamos a escuchar. Y el Papa León XIV denunció hoy en Roma el uso del hambre como un arma de guerra en su intervención ante la FAO, la Agencia de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, con motivo del Día Mundial de la Alimentación. Al acto, que conmemoró también el 80º aniversario de la organización, asistieron numerosas autoridades, entre ellos el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi. El sumo pontífice de la Iglesia Católica arremetió contra lo que denominó una economía sin alma y un cuestionable modelo de desarrollo y un sistema de distribución de recursos injusto e insostenible, que requiere, en sus palabras, de una revisión de las prioridades. El Programa Mundial de Alimentos, otra agencia de Naciones Unidas, indicó precisamente este miércoles que el hambre a nivel mundial está en niveles récord. Los escenarios de los conflictos actuales han hecho resurgir el uso de los alimentos como arma de guerra, contradiciendo todo el trabajo de sensibilización llevado adelante por la FAO durante estas 8 décadas. Cada vez parece alejarse más ese consenso expresado por los estados que considera la inanición deliberada un crimen de guerra, como también el impedir intencionalmente el acceso a los alimentos a comunidades o pueblos enteros. Tremendo, ¿no? Qué bonito que el Papa se levante, hable el tema y lo hable en este idioma que es su segundo idioma de su corazón, ¿no? Siento que él se siente peruano con todo lo que está pasando, pero sería bueno saber qué diría el Papa. Y con este tema de que no te entrego comida si no cumples los requisitos que te he impuesto. Ese tema de verdad que es delicado y que nos debe preocupar a todos. Uno no sabe cuándo te vas a encontrar con una situación así, ¿no? Sí. Y que no jueguen con eso, de que te desnutro a cambio de ganarte la guerra. Es tremendo eso. Sufren los más débiles, los niños, las mujeres, los más inocentes en estas situaciones. Claro. Sí. Pero bueno, también está la actitud de Hamás de seguir jugando con fuego. Eso también se las busca, ¿no? Hay que tener ese cuidado. Pero igual, por Hamás entonces pagan los más débiles. Sí. O sea, no hay excusa allí. Ese es el foco que debemos tener. Vamos a la pausa. Ya tenemos a nuestra invitada en la plataforma para la entrevista que continúa después de la pausa. Adelante. Ya volvemos a Zona 8, Tertulias y más. Cuando ves las compuertas del canal, ¿en qué piensas? ¿En turismo? En comercio. En todos los barcos que pasan. En puertas que se abren y dejan pasar mucho más que barcos. Dejan pasar el bienestar para todos. Son compuertas, sí, pero también abren paso al progreso, generando los aportes que permiten renovar los hospitales y que harán posibles nuevas y mejores escuelas. Esto es un hecho por los aportes de tu canal, Canal de Panamá.
En Radio Hogar llevamos a cada hogar formación en valores éticos, culturales y cristianos, acompañado siempre de información veraz, actual y confiable. Nuestros informativos son posibles gracias al esfuerzo de un equipo comprometido con la evangelización y el servicio. Zona 8, tertulias y más. Cada mañana, de lunes a viernes, en Radio Hogar, abrimos el día contigo, en nuestro informativo Zona 8, tertulias y más. Bajo la dirección del licenciado Eduardo Soto, junto a Pastora Portugal y Rubén Polanco, te traemos las noticias más importantes de Panamá y el mundo. La producción y coordinación está a cargo de Patricio Cando, quien asegura que cada tertulia sea un espacio cercano, dinámico y enriquecedor. Zona 8 es más que un noticiero, es un punto de encuentro con la información, la reflexión y la evangelización. Radio Hogar informa. Al mediodía, las noticias llegan con la voz confiable de Radio Hogar Informa, con la conducción de Celia Douglas, la voz femenina institucional de nuestra emisora. Te acompañamos con noticias nacionales, internacionales y de nuestra iglesia. Cada hora, nuestros micros informativos te mantienen al día del acontecer actual. Radio Hogar Informa, la noticia que orienta, forma y acompaña. Siga con nosotros en más de Zona 8, tertulias y más. El invitado tiene la palabra. Nos acompaña Paola Fong, ella es ingeniera forestal del Ministerio de Ambiente y nos viene a hablar de una convención de diversidad biológica que va a tener como sede a Panamá. Bienvenida, ingeniera, cuéntenos los detalles de esta reunión que va a haber en Panamá y en qué consiste, por qué se hace y qué tiene que ver con lo que va a pasar en Brasil, el COP30 que va a haber luego, ¿no? A ver si está relacionado o no. Adelante, ingeniera, adelante. Creo que tiene el micrófono apagado. Claro que sí, gracias. Buen día tengan todos. Bueno, para mí es un gusto poder estar aquí divulgando esta información que es muy importante. Así es, Panamá se proyecta como capital mundial del ambiente, no solo durante lo que resta del año, sino durante los próximos 3 años. Seremos el punto de encuentro de los principales eventos ambientales del planeta. Nos preparamos para recibir a líderes políticos, científicos, inversionistas y representantes de organizaciones internacionales que llegarán todos con un mismo propósito: unir esfuerzos para poder enfrentar el cambio climático y proteger la biodiversidad, impulsando así una transición verde a nivel global. Uno de los eventos más esperados para el 2027, que ya se anunciaba, es el Congreso Mundial de Áreas Protegidas y Conservadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, la UICN, que se celebrará pues en el 2027 y será uno de los encuentros más importantes, que van a reunir aproximadamente a más de 10.000 visitantes durante 10 días y este espacio pues van a venir gobiernos, comunidades locales y expertos en lo que es la conservación para poder definir algo importante, estrategias que impulsen la protección de nuestros ecosistemas y la gestión sostenible de todas las áreas naturales de nuestro planeta. Así que Panamá abre sus puertas para estas reuniones también de alto nivel internacional, como lo son las negociaciones del Convenio sobre la Diversidad Biológica de las Naciones Unidas, también la 61ª sesión de la Organización Internacional de las Maderas Tropicales y también la Asamblea General del Consejo de Administración Forestal, el taller regional del Fondo para el Medio Ambiente Mundial, el GEF, y las sesiones del Comité de Revisión de la Convención de la Lucha contra la Desertificación. Y no solo se queda ahí, sino que a estos encuentros también se suma las Cumbres de la Naturaleza, el Nature Summit, que es una nueva serie de eventos, por así llamarlos, coorganizados por el Ministerio de Ambiente y la Global Resilience Partners, que acompañan oficialmente las negociaciones internacionales que tienen lugar. Las 2 primeras ediciones se realizarán ya ahorita a la vuelta de la esquina, del 27 al 30 de octubre y del 1 al 3 de diciembre. Así que realmente estamos siendo facilitador de grandes encuentros globales y esta vez seremos el centro de todos estos temas ambientales. Y lo de la COP30 pues tiene mucho que ver porque la COP30 es donde se deciden ya todas estas estrategias
a un nivel más grande, y que ocurra en Brasil es algo muy importante para nosotros al ser América Latina. Entonces estamos demasiado contentos de poder participar con esta nutrida agenda de alrededor de 11 eventos internacionales, así que realmente nos vislumbramos como un punto de convergencia para estos grandes temas ambientales del planeta, uniendo la diplomacia, la acción, la cooperación, para poder generar los resultados reales para todas las comunidades y para la naturaleza. Ingeniera, ¿usted podría resumirme otra vez? Me tomó de sorpresa, porque habíamos leído que venía a anunciarnos un evento y nos ha dado una lista, a ver cuántos son, y si son todos en Panamá o no, para poder tener claridad y estar mejor ubicados. Esa es la primera pregunta. Y la segunda, yo no sabía que le daban el título de ingeniero a los adolescentes, porque usted tiene una cara de que no ha pasado todavía de la secundaria, que joven, y ya es ingeniera forestal, tremendo, ¿no? Adelante, ingeniera. Correcto, respondiendo a su primera pregunta, pues sí, tenemos eventos que serán en Panamá, como el Congreso Mundial de Áreas Protegidas y Conservadas, que es uno de los más grandes que se está dialogando ahorita en redes, y este va a ser en 2027. La COP30 va a ser el país anfitrión Brasil, como bien mencioné, y de ahí tenemos nuestras puertas abiertas para el convenio sobre la diversidad biológica, que ese será en Panamá, y ese va a estar del 27 al 30 de octubre. De igual manera, las cumbres de la naturaleza, el llamado Nature Summit, que son ahí la serie de eventos que son coorganizados por el ministerio. Entonces, eso también son negociaciones internacionales que tendrán lugar en nuestro país. Del 1 al 3 de diciembre también se dará otra serie de estos eventos. Respondiendo a la otra pregunta, pues sí, ya yo tengo 2 años graduada. Egresé de la Universidad Nacional de Ciencias Forestales en Honduras y egresé como ingeniera forestal. Ya estoy aplicando mis conocimientos en el campo laboral. Estoy en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, que para mí es un completo orgullo. Soy coordinadora del programa Conciencia, que recién dio inicio, en donde nos enfocamos en poder traer a la mayor cantidad de jóvenes, como bien usted lo dijo. Intento traer a todos los jóvenes que puedo, porque me he dado cuenta que al tener esta imagen puedo llamar mucho la atención en redes cuando hablo de lo que es el ambiente. Y no solo eso, soy embajadora internacional de otro programa, HEY, Healthy Environmentally Friendly Youth, que es un programa que se basa en salud humana y salud ambiental. Entonces, con esto impacto a nivel internacional e intento impactar a estos jóvenes para despertar su curiosidad sobre la ciencia y el ambiente, y de eso se basa el programa en el CINAP, junto con los guardaparques, que es el sistema que está formando todos los guardaparques para poder conservar nuestras áreas, para poder trabajar para la comunidad y enseñarles, crear conciencia, como se llama el programa, sobre ellos y con ellos. Entonces, desde el CINAP se está trabajando muy fuerte, preparándonos y aprendiendo cada día más. Ingeniera, yo sé que la generación a la que usted pertenece tiene estas inquietudes ambientales muy a flor de piel, ¿no? Todo lo que involucra el ambiente les arde por dentro y los mueve en todos los países donde están ocurriendo disturbios. Profesor, allá en Perú, y toda esa generación que le llaman la Z, tiene este tema ambiental muy ahí en el corazón. ¿Cómo se entiende entonces que Panamá tenga todas estas actividades, pero también esté a las puertas de la reapertura de una mina que, según los ambientalistas, tanto daño le ha hecho al país en materia ecológica? Cuéntenos. Bueno, es un tema bastante complejo, y así como usted lo menciona, pues mi generación está bastante alerta respecto a este tema, y es algo con lo que hay que tener cuidado. La reapertura, oficialmente no estoy apta para divulgar una información, porque aún no se ha concretado nada, aún no se ha confirmado nada. En su momento lo dirán las autoridades competentes, pero sí puedo decir que desde el trabajo que estamos realizando podemos ir dejando una buena marca, un buen camino desde lo que podemos hacer. Porque sé que en la mina, en su momento, muchas personas
cerraron calles y todo esto en pro del ambiente, pero también a su vez estaban contaminando. Entonces siempre procurar desde lo que podemos hacer, hacerlo bien y de lo hoy por hoy, que si hoy por hoy yo puedo hacer algo que sea en pro del ambiente, lo voy a hacer, desde cerrar el grifo, que es algo muy básico que dirán que tiene que ver con la mina, pero es que todas son pequeñas acciones que van en cadena y nos llevan a un mismo objetivo, que es cuidar el ambiente. Entonces, crear esa conciencia desde ahorita que estoy en mi casa, desde ahorita que está en la tierra, porque igual todo esto llega al mar y une todos los ecosistemas. Gracias a la ingeniera Paula Fong por el tiempo que le ha dedicado a los oyentes de Radio Hogar, describiéndonos estas actividades que en pro del ambiente se van a estar realizando aquí en Panamá y también en el extranjero con el apoyo pues de los panameños. Tengo entendido que un panameño es el vicepresidente del COP30 y ha estado gestionando esta reunión con mucha energía y nos tiene eso muy contentos. Pero tenemos estas grandes contradicciones. Panamá es un país bipolar, dice la gente aquí, ¿no? De que por un lado hacemos esto, pero por otro vamos a abrir una mina y también a despoblar unas áreas en Río Indio para llenarlas de agua, ¿no? Que todo esto está en el tapete y habría que buscar una salida inteligente y humana a todos esos proyectos. Vamos a la pausa y regresamos con el final de Zona 8. Ya volvemos a Zona 8, Tertulias y más. Participa y gana con nuestro Yapi Hours. De lunes a viernes, en la buena hora, en la calle, con un ganador semanal. Participa y celebra con nosotros el cumpleaños de Radio Hogar. 71 años siendo tu voz. Siga con nosotros en más de Zona 8, Tertulias y más. Escena matutina. Tome nota de lo que será noticia en las próximas horas. Ya vimos por ahí al padre Jorge Sardanedas, que estará con nosotros en Ríos de Aguaviva, el programa que continúa luego de Zona 8. Él ya está listo, pero antes de irnos queríamos comentar una última nota, que es esto que habló ayer el presidente, luego de una paliza mediática que le han dado por la creación de esta unidad de coordinación legal que ha hecho ahí desde la presidencia, desde el Ejecutivo, y que algunos consideran que es una procuraduría paralela, que tanto criticó el partido RM antes, cuando Varela hizo algo parecido, y ahora lo crean ellos, ciertamente con otros parámetros, pero le está provocando pues esta pelonera mediática que le han dado al presidente. Vamos a ver cómo lo planteó él ayer en su conferencia de los jueves. Esto, señores, no es una procuraduría paralela. Yo no he contratado una firma de abogados para perseguir a mis enemigos políticos, como lo hizo Varela, junto con la procuradora de entonces y toda una recua de personas aquí en la presidencia y fuera de ella que contribuyeron a eso. Échale los caballos a fulano y mételo preso. Listo, a sus órdenes, jefe. Va para allá, preso al día siguiente. Con 3 periodicazos de la prensa, a mí me metieron preso. 3. Y ese mismo periódico dice que volví a abrir una procuraduría paralela. No, mis queridos amigos. Esa procuraduría la auspiciaron ustedes y fueron partícipes. Gracias a Dios sacaron el Varela Leaks, el libro de los Varela Leaks, donde están retratados de cuerpo entero. Esto no se trata de eso. Son funcionarios del Estado bajo la coordinación del Ministerio Público, que será quien decide si van o no. Pero muchos de los casos, fíjense, la querella, el querellante se forma parte del proceso. La denuncia tú la pones y Dios proveerá. Acá no, tú tienes que ir, recabar pruebas, llevar pruebas, testimonios, etcétera, para fortalecer la acción del fiscal, que no es la tuya como querellante. Puede que coincidan, pero el querellante tiene sus propios intereses por esa querella que interpone. Lo que se busca es que esta nueva institución se constituya en querellante la persona que representa a la institución afectada por el delito. Radio Hogar. Y que se sustente en una acción resarcitoria en defensa de la víctima en los delitos contra la administración pública, que en estos casos somos todos los panameños, porque se trata de entidades del Estado. Reitero,
para matar ese morbo, si se puede matar. Esto no es una procuraduría paralela, ni se me ocurriría a mí crear semejante monstruo otra vez. Pero sí me preocupa el sentimiento de impunidad que hay. No tengo que dar ejemplos, no tengo que dar ejemplos de todas las personas que han sido imputadas por cargos de esta naturaleza graves por millones de dólares. Los agarran 2 días y los sueltan al día 3. Profe, usted es abogado, cuéntenos cómo lo mira. Sé que su tema no es penal, porque usted no es experto penal, pero... No soy penalista en ese sentido, pero, por ejemplo, cuando se emiten estos documentos y hay el debate, y tú me comentaste, uno busca el documento original, no la fuente, la Gaceta Oficial, y uno revisa y lee, ¿no? O sea, en principio, pensaría que en tema de forma es viable la unidad esta de coordinación legal. Segundo, y hay que ver los verbos que utiliza, ¿no? Crear esta unidad... creo que es acompañar los procesos, pero fundamentalmente porque ahí en el decreto se habla de que asume un rol más bien de querellante, porque es víctima. Esto hay que verlo en el sentido de que el mismo Código Procesal Penal, y lo dice el mismo decreto, cita los artículos correspondientes que le da al Estado esa figura de ser querellante y de tener esa acción que le corresponde al querellante como víctima. Y hay que entender esto. A ver, las instituciones públicas son personas jurídicas, pero de naturaleza pública. Y ellos pueden actuar a nivel administrativo bajo ese imperio de la gestión. Hay un acto administrativo de gestión propia que tiene bienes propios que tienen que proteger. Entonces, si ellos son sujetos a un delito que se le afecta a su patrimonio, es el patrimonio propio de la institución. Entonces, ellos son víctimas del delito. Entonces, ellos, lo que estoy viendo acá es una unidad que sí quiere dar un soporte técnico de acompañamiento para estos casos donde ellos deben de ser parte como querellantes. Y es viable porque en principio no riñe con la Constitución, ni siquiera con el capítulo correspondiente al Ministerio Público y las funciones del Ministerio Público, que tiene otras funciones de imperio, y estas que son más técnicas, de acompañamiento, asesoría y representación, como lo dice el documento. El tema es político, o sea, cuando ya tú dices, categoriza, y esto es permitido a nivel de la democracia deliberativa que vivimos, de poder cuestionar la acción. Perfecto, porque al crear esta unidad sí se puede generar una duda razonable y cuestionarla de que pone en riesgo un tema de la independencia de los poderes, el equilibrio que debe existir. Entonces, es un riesgo, no necesariamente es que va a suceder, pero sí es un riesgo que se debe valorar. Por ello, entonces vienen los cuestionamientos. Bueno, si es un riesgo en la cual el efecto o el riesgo puede ser que se debilita la institución del Ministerio Público o que no se debilita la autonomía del Ministerio Público, eso lo vamos a ver. Por eso puede ser que está bien intencionado a nivel técnico, pero a nivel político va a haber cuestionamiento, como efectivamente es. Y yo pienso que el presidente ahí se nota que sabe que iba a haber el ataque político. Y su respuesta también tiene un matiz tanto jurídico, pero también político, por la forma en que comienza. Sí. Pero lo que hay que cuidar, ¿qué sucede con estas unidades? Que hay que cuidar. Podríamos ir en etapa. Uno, que existan los protocolos adecuados. Quién sabe el siguiente paso de hacer unos protocolos, sería sano, entre esa unidad y cómo se van a canalizar las cosas. Mandarlo a la asamblea y que se discuta. Otro sería hazlo por ley. Sí. U otro sería créale un control. Alguien por arriba. Un control que no necesariamente sea el mismo Ministerio de Gobierno, pues la asamblea, que rinda cuenta. Claro. Y entonces trata de proteger la figura. O darle la plata al Ministerio Público para que tenga más gente y haga el trabajo, pues. No, es que la labor del Ministerio Público probablemente es una labor de accionar y representa el interés general del Estado y de la sociedad. Es otro nivel. Este es más técnico y administrativo, de apoyo a las instituciones que han sido afectadas y que son vistas como víctimas de un delito. Entonces, es un tema que tiene su tecnicismo, que es viable formalmente, pero que también en la sociedad que vivimos, bueno, se cuestiona y hay que ver y cuidar los equilibrios, ¿no? Para evitar
precisamente lo que algunas personas dirían que es una procuraduría paralela. Un maestro que tuve como periodista en mis primeros años decía, cuando entras a una institución, busca donde huele mal. Esa es la tarea que tiene. Vaya y mire dónde huele mal. Venga olfateando. Y esto huele mal. Sin duda alguna huele mal. La pregunta es la motivación. O sea, vamos a ver. El motivo. Se nos acabaron las manecillas del reloj. Ya está listo el padre Jorge Zarzanedas y nuestro querido Arsenio nos dice qué hay para hoy en Acuarela Panamá. En el día de hoy tenemos artistas como Ormelis Cortés, Isaac de León, Nina Campines, Manuel de Jesús Ábrego. Así que escúchenos a las 2 de la tarde en Acuarela Panamá. Una cartelera. Viernes típico. Nos escuchamos y vemos el próximo lunes. Hasta aquí, Zona 8, Tertulias y más. El espacio de noticias y opinión para empezar el día como Dios manda. Les esperamos en la próxima edición de Zona 8, Tertulias y más.